Hola chicos, soy el profesor Miguel Ángel Pacheco Bretel del curso de Lógica. Hoy día vamos a desarrollar la semana número 4 correspondiente al tema de silogismo categórico. No se olvide de visitar su plataforma Elite Class para estar al tanto del desarrollo de las clases. Hoy día lo que te vengo a traer es el tema denominado silogismo categórico. Corresponde a la última semana de lo que vendría a ser lógica, y es la segunda parte de lo que llamamos lógica predicativa. Bueno, la lógica predicativa se le puede llamar de varias formas, ¿no? Se le puede llamar lógica de clases, lógica cuantificacional, es el otro nombre que se le da cuando está usted en la universidad, que ya va a ser pronto, esperemos, y bueno, la lógica predicativa como tal. Ustedes en el tema anterior lo que han debido ver o han debido tratar y desarrollar son las proposiciones categóricas. Y justamente este tema va a recibir el nombre de silogismo categórico porque la composición que va a tener va a estar en función a la estructura o los elementos que tiene una proposición categórica. Usted debe recordar que hay 4 proposiciones categóricas, ¿cierto? La tipo A, la tipo E, la I y la O. Recuerda también que la A es conocida como una SAP, la E conocida como una SEP, la I como una SIP y la O como una SOP. Cada una de ellas tiene una estructura especial que le recomendaría revisar previamente o tener a la mano los apuntes para poder entender claramente lo que viene a ser el tema. Entonces, yo le voy a llamar, estoy diciendo, silogismo categórico porque la estructura que lo compone o los elementos que lo compone son proposiciones categóricas. Pero ¿por qué le voy a llamar silogismo? ¿Qué cosa es un silogismo? Debe saber usted que un silogismo es una inferencia, un razonamiento, que tiene por característica poseer 2 premisas y una conclusión. O sea que lo que va a ir aquí debajo va a ser la conclusión. Y nosotros vamos a aprender a determinar la conclusión correcta a partir de algunos indicadores que te voy a colocar aquí. ¿Está claro? Entonces fíjate, estoy hablando de silogismo porque es una inferencia. Vamos, yo podría colocar aquí, no sé si se llegará a ver, esto es la premisa número 1, esto es la premisa número 2, y lo que va a ir acá es la conclusión. Entonces le llamo silogismo a toda inferencia que tiene solo 2 premisas y una conclusión. ¿Está bien? Y le voy a llamar categórico porque sus elementos van a ser proposiciones categóricas. Vale decir que aquí también va a figurar una proposición categórica. ¿Está claro? Entonces, primero vamos a identificar pues, los elementos que lo componen para poder determinar fácilmente esta conclusión. Te voy a dar hasta 2 maneras de poder sacar la conclusión si es que no llegara a entenderlo, por si acaso. A ver, primero vamos a decir lo siguiente. En estas 2 premisas, a la premisa de arriba se le va a denominar de una manera específica. ¿Ya? A esa le vamos a llamar la premisa mayor. ¿Está bien? Entonces voy a colocar por este lado la primera premisa, se le va a llamar la premisa mayor. Y usted dirá, profe, por lógica, claro, ¿no? Por lógica. Si la premisa de arriba es la premisa mayor, la premisa de abajo va a ser la premisa menor. ¿Está claro? Listo. Entonces la premisa de arriba, premisa mayor, premisa menor, y lo que voy a obtener debajo va a ser la famosa conclusión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que logro obtener esta conclusión, profesor? Me han dicho que es sumamente difícil. Por favor, estás en la mejor academia, élite, es imposible que eso no te salga, y te va a salir. Observa. Hay que reconocer lo siguiente, que en la premisa mayor y en la premisa menor va a aparecer una palabra que representa a una clase o un conjunto, y es esa palabra que se repite. Ojo, usted no me va a decir, profesor, la palabra todo. No. Porque esta palabra no representa a una clase o conjunto. Esta palabra es el cuantificador. Yo a manera de repaso, para que usted recuerde, le he colocado el encabezado aquí, ¿no? Estos son los elementos de una proposición categórica. Tiene un cuantificador, una clase sujeto, un verbo y una clase predicado. Yo lo he abreviado como sujeto predicado. Entonces, estos 2 grupos son clases, ¿ya? O conjuntos. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí entre ellos? Profe, yo tengo hombre, mortal, hombre, mamífero. La palabra que yo veo repetida aquí es la palabra hombre. Dicha palabra es la que nosotros vamos a denominar término medio. Mira lo que dice aquí el esquema, ¿no? Tanto la premisa mayor como la premisa menor contienen, los dos contienen
a lo que vamos a llamar el término medio. ¿Ya? No sé, si quieres podemos utilizar la sigla MD. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí término medio, M mayúscula y D minúscula, término medio. ¿Y cuál es esa palabra que estamos diciendo que se repite? Es la palabra hombre o la clase hombre. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿para qué necesito saber eso, profesor? Porque estos términos y estos elementos me van a ayudar a obtener la conclusión correcta. Ahora, ¿cuál es la conclusión correcta? Necesitamos lo siguiente. Mira, ya identifiqué que la palabra que se repite, que es el término medio, es hombre. La palabra que me sobra aquí, que representa un conjunto, va a ser lo que llamamos el término mayor. Profe, qué sencillo. O sea que la premisa mayor contiene al término mayor, correcto. La premisa mayor contiene al término mayor. Vamos a colocarlo acá, término mayor. ¿Ya? Así lo voy a abreviar con TM. Eso no es una nomenclatura, digamos, o una simbolización establecida por convención. No es, solamente vamos a colocarlo así para efectos de poder entenderlo más rápido. ¿Está bien? Entonces he dicho que la palabra que sobra aquí, que es mortal, va a ser el término mayor. Entonces coloco aquí la palabra mortal. ¿Ya está? Bajo la misma lógica, entonces, dígame usted qué cosa coloco aquí. Pues es obvio, profesor. Si la premisa mayor contiene al término mayor, entonces la premisa menor contiene al término menor. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a abreviar para no confundirlo con el término mayor? Vamos a colocarle así, T, M minúscula. ¿Está bien? TM minúscula. ¿Y cuál es esa palabra que sobra aquí? Mamífero, ¿no? Que no me alcanzó a colocarla cuando estaba escribiendo la pizarra o construyendo la pizarra. No me alcanzó, pero vamos a colocarlo aquí completo. Listo. ¿Para qué necesito yo identificar esos tres elementos, esos tres términos? Simple, ¿no? Porque va a ser necesario para que yo pueda elaborar mi conclusión. Ahora, ¿qué dice la conclusión? Presta atención aquí, ¿ah? Dice que el cuantificador, o sea, el que está por aquí, este de acá, el cuantificador, se va a obtener a partir de la cantidad menor, la menor calidad, o la menor cantidad y la menor calidad. La calidad y cantidad más débil, se suele decir. Ojo, repito, el cuantificador que va a tener mi conclusión va a ser el cuantificador de menor cantidad y de menor calidad. Ahora, para ello yo necesito identificar lo siguiente. Fíjense, ¿eh? Vamos a colocarlo por aquí. Yo sé y he aprendido en la clase anterior que esta proposición categórica tiene una cantidad específica. Por ser todo, la cantidad es universal. Y su calidad, que puede ser afirmativa o negativa, sé que al decir todo hombre es mortal, es afirmativa. Entonces yo acá coloco UA, que significa que es una proposición universal afirmativa. Profe, la de abajo también es igual. Muy bien, entonces yo voy a colocar acá universal afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que de entre los dos en su cantidad voy a elegir al de menor cantidad o al más débil. Curiosamente aquí se repiten en ambos, ¿no? Hubiera sido interesante colocar aquí una de menor calidad, pero lo he reservado para otro momento, para cuando hagamos los ejercicios. Si yo tengo aquí universal y aquí tengo universal, como los dos son iguales, no tengo más opción que repetir que también la conclusión va a ser universal. Profe, y si hubiera tenido particular universal, usted hubiera colocado aquí particular, porque entre una universal y una particular, la más débil viene a ser la particular. Ocurre que aquí también son lo mismo, ¿no? La misma calidad. Ambas son afirmativas, yo coloco aquí afirmativa. Profe, si hubiera existido afirmativa negativa, usted obviamente colocaba aquí negativa. Entonces yo ya tengo el cuantificador, que es la primera palabra aquí. Profe, a ver, el cuantificador. Me acaba de decir que el cuantificador viene a ser el de menor cantidad y calidad. Yo ya lo hallé. Entonces, este cuantificador tiene que ser universal y afirmativo. ¿Cuál es el cuantificador universal afirmativo? Pues el que tenemos ahí. Yo coloco aquí todo ese es P. ¿Está bien? Falta identificar este sujeto, identificar este predicado. ¿Cómo lo voy a hallar? Bien. Lo que va a seguir luego del cuantificador aquí tiene que ser el término menor. ¿Ya? Te voy a dar esa pista. Dice el término menor. Entonces yo ya sé, porque aquí lo tengo,
El término menor aquí es mamífero. Lo voy a colocar aquí. Todo mamífero, no me va a entrar, no importa. Todo mamífero. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que va a seguir es el verbo copulativo. Es el verbo que va a unir a estas dos clases. Todo mamífero es. Ya lo tengo el verbo. Es. Y finalmente lo que va a ir es el término mayor. ¿Cuál es el término mayor aquí? La palabra mortal. Profesor, una consulta. ¿Qué cosa? Yo estoy viendo que el término medio no lo utilizó. Correcto. Profe, ¿por qué no lo utiliza? Porque simplemente el término medio va a servir de enlace entre estas dos. Muy bien. Entonces, profesor, esa es la conclusión. Correcto, ¿no? Esa viene a ser la conclusión. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vaya a intentar sacar la conclusión en una proposición categórica, lo único que tiene que hacer es lo siguiente, ¿no? Identificas la cantidad y la calidad de ambos, eliges a la menor siempre, a la más débil. Esto va a determinar tu cuantificador y luego vas a utilizar estas palabras de acá. La que se repite, la anulas. Y mira, va a ir aquí debajo como sujeto el término menor y como predicado el término mayor. En otras palabras, esto se repite, lo elimino y formo de abajo hacia arriba. Esa es la segunda forma, más sencilla, de abajo hacia arriba. Lo hubiera ahorrado, profe, ¿no? Tanto me ha explicado para decirme que es simplemente así, claro. Al final vamos a poner la parte más sencilla, pues, ¿no? Pero la mente más débil, tal vez. Entonces, yo coloco así, coloco que los dos que me sobran puedan haber estado ubicados en otro lugar, ¿no? No necesariamente siempre van a estar aquí. Yo voy a comenzar de abajo hacia arriba. El de abajo va como sujeto y el de arriba va como predicado. Entonces yo ya tengo mi conclusión. Profe, ¿así de sencillo? Así de sencillo, maestros. Si usted conoce y domina la teoría, ningún ejercicio se va a resistir. Te va a salir muy fácil, ¿no? Entonces yo ya sé cómo calcular o identificar la conclusión en lo que viene a ser un silogismo categórico. Ahora, el detalle, si usted está dándose cuenta, ¿no?, que debe dominar aquí necesariamente es conocer la cantidad y la calidad o cualidad de todas las proposiciones categóricas, pues, ¿no? La de aquí, la tipo A, es una universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Entonces usted debe dominar eso, porque si no le va a ser difícil calcular el cuantificador. Ahora no me diga es al ojo, profe, no. Hay mucha gente que comienza a cometer errores en esa parte, porque a veces te pueden confundir colocándote una pequeña diferencia que uno a veces no nota. ¿Está muy bien? Entonces, otro detalle que hay que tener en cuenta, aquí, es que cada uno de estos silogismos va a tener una figura. A ver, ¿a qué le vamos a llamar figura en el silogismo? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la figura? La figura, vamos a ponerlo aquí, va a estar determinada por la posición del término mayor, no. Término menor, no. Para esto nos va a servir el término medio. Va a depender de la posición en la que esté ubicada el término medio. ¿Está bien? A ver, profesor, déme un ejemplo. Quiero que te des cuenta acá, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Quiero que te des cuenta de lo siguiente. No sé si usted está viendo que en nuestro silogismo el término medio habíamos establecido que era el de acá, ¿no? Es la palabra que se repite. Ahora, la posición que tiene este término medio va a representar un tipo de figura. Profesor, ¿por qué? ¿Él pudo haber estado aquí? Sí. Profe, ¿él pudo haber estado aquí también? Sí. ¿Que pudieron estar así uno debajo del otro pero al lado derecho? Sí. Profe, ¿podría haber estado el de aquí a acá, diagonal así, hacia este lado? También. Entonces, vamos a identificar cómo se estructuran las figuras o qué figura tendría nuestro ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. En la primera figura, voy a colocarlo así, vamos a utilizar el color verde, ¿ya? El color verde. En la primera, para hablar de la primera figura, el término medio, vamos a colocarlo, lo hemos abreviado así creo, ¿no? MD, ¿no? El término medio, sí, correcto. El término medio estaría ubicado en esta posición. Obviamente el verbo va a ir al medio, ¿no? El término medio estaría aquí uno y aquí el otro. Profesor, ¿y este de aquí qué cosa vendría a ser? En mi conclusión, acabamos de identificar que el de aquí vendría a ser ¿qué cosa? El sujeto. ¿Se acuerdan, no? Y el de acá arriba, ¿qué vendría a ser? El predicado. Muy bien, vamos para la segunda. En la segunda figura, el término medio va a ocupar esta posición. Van a estar los dos
hacia el lado derecho. Término medio aquí, término medio aquí. Sabemos también que el que está abajo siempre va a ser el sujeto y el que está arriba siempre va a ser el predicado. Fíjate, va así, va así. Para la tercera figura, el término medio va a estar ubicado en esta zona. Profe, ¿cómo? ¿Me está diciendo que los dos al lado izquierdo? Sí. Profe, puede ser difícil recordar, ¿no? Ahora te voy a enseñar una forma de poder recordar para que lo puedas armar. Y sabemos siempre que el de abajo va a ser el sujeto y el de arriba va a ser el predicado. Profe, y el último, ¿cuál falta, pues, maestros? Mira, está así, está aquí, está a la derecha, está a la izquierda. ¿Qué nos falta? Una diagonal así. ¿Cierto o no? ¿Ya tenemos una diagonal así? ¿O falta una diagonal así? Profe, ¿no podrían ir los dos abajo? No, porque el término medio debe aparecer en una de las... Siempre aparece en cada una de las premisas. Entonces, lo que voy a colocar para la cuarta figura es lo siguiente, ¿no? Tenemos que el término medio tendría que ir uno de este lado, nos falta la diagonal así, y la otra en el de acá. ¿Está bien? Y obviamente la parte de abajo tendría el sujeto y la parte de arriba tendría al predicado. ¿Listo, señores? Ya está. ¿Cómo, profe? A ver, dígame entonces, ¿cuál sería la solución aquí? Bueno, simple. En este caso, como yo lo tengo los dos alineados al lado izquierdo, fíjate, estaría aquí cumpliendo, ¿cierto o no? Mira, están hacia el lado izquierdo, tengo el sujeto aquí, que viene a ser mamífero, y tengo el predicado, que viene a ser mortal. Entonces, mi ejemplo estaría, lo que diríamos, en tercera figura. ¿Ya está? Ya tenemos la figura. Bueno, hay una ayuda a memoria que podría usted emplear, ¿no? Podría servirle de repente. Fíjese que en esta premisa, el término medio ocupa el lugar de sujeto. Entonces la combinación es sujeto y abajo está en el lugar del predicado. Supre, vamos a ponerlo así, ¿no? Supre. En el de Aquino, en los dos casos, está en el lado del predicado. Entonces podemos colocar aquí que esta es una pre-pre. Entonces yo tengo aquí a supre, pre-pre. Profe, y aquí, su. ¿Cómo? Su. Ahí está. Entonces repito, supre, pre-pre, su. Y el de acá, profe, pre-su. ¿Sí? Sí, mire, pre, su. Entonces coloco acá pre, porque el primero está en el lugar del predicado y el siguiente está en el lugar del sujeto. ¿Ya? Otra forma de recordar. Usted hace eso. Está en pleno examen, no recuerda, arma sus estructuras y lo que va a hacer es el siguiente movimiento, ¿no? Va a ser así y va a ser así. Entonces haces de esta manera. Haces así y haces así. Entonces vas a poder graficar lo que vendría a ser la posición del término medio. Y ya tiene usted el término medio. ¿Estamos avanzando bien? ¿Correcto? Fíjate, hasta aquí está muy sencillo. ¿A qué le llaman el modo en el silogismo categórico? Entonces aquí es otro, como decía, ¿no? El otro detalle que hay que conocer la clase anterior. Se le llama el modo en un silogismo categórico a la combinación de los tipos categóricos. No me diga que no recuerda los tipos, ¿no? Tiene que conocer los tipos. Tiene que saber cuáles son los tipos. Es muy simple, es una sola letra. A la primera se le ha dado la lógica por denominarla la tipo A, la tipo E, la tipo I y la tipo O. Entonces vamos a ver allá, ¿no? Vamos a refrescar nuestro ejemplo. ¿Cuál era la conclusión que habíamos obtenido? Primero necesitamos aquí, sí necesitamos no solo las premisas. Aquí solamente necesitábamos las premisas. La conclusión no se toma en cuenta, ¿ya? En cambio, aquí voy a necesitar premisas y conclusión. La conclusión a la que habíamos llegado es que todo mamífero es mortal. Entonces yo voy a colocar aquí, voy a colocar todo mamífero es mortal. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que yo lo que tengo que hacer es, ahora, recordar la letra de cada uno de ellos. A ver, mira. El primero, bueno, este está fácil el ejercicio, se lo he preparado para que usted no quede mal, pues, ¿no? Usted ya sabe que está plagiando por aquí, ¿no? Hace un rato se lo he colocado aquí, se lo he mencionado. La primera, que tiene la estructura, o la estructura formal, todo S es P, es una A. Entonces yo coloco aquí, su tipo es una A. Profe, la segunda es igual a ella, entonces también una A.
Profe, y la conclusión es la misma, es una A. Profe, ¿y cómo se leería el tipo? El tipo se va a leer así, ¿no? De arriba hacia abajo, de forma vertical. El tipo de este silogismo es una A, A, A. Lo repite conmigo, ¿ya? Observe. A, A. Ese es el tipo. Profe, y si hubiera ido una I acá y una O acá, usted leería una A, I, O. ¿Está bien o no? Pero en este caso nos ha resultado que son triple A. ¿Está bien? Sin alusión a nada especial, ¿ya? Por si acaso. Ahora, para poder construir un silogismo, yo debo respetar ciertas leyes. Esto es lógica, es como el lenguaje matemático, el lenguaje formal. Usted debe conocer las leyes también de la lógica. Hay cosas que usted debería respetar para no cometer un error, ¿ya? Pero también podemos probar su validez a partir de la estrategia que vamos a emplear en la segunda parte, que viene a ser la validez por diagrama de Venn, que es como se le denomina. Vamos a partir de la diagramación de los silogismos, vamos a determinar si un silogismo es válido o si no lo es. ¿Está claro? Y también veremos las falacias que se pueden cometer en el silogismo. Bien, a ver, primera regla. La primera regla me dice lo siguiente, ¿no? Que todo silogismo debe tener solo 3 términos. Por favor, metas eso en la cabeza, ¿ya? Solo 3 términos, no 4, no 5. Profe, pero ahí están, ¿no? Esos 3 términos, sí. Van a haber 4 palabras que tienen la categoría de clase y que van a referirse solo a 3 clases o conjuntos, ¿no? La clase hombre, la clase mortal y la clase mamífero. ¿Está bien? Fíjate cómo aquí yo he colocado un ejemplo donde se incumple esta ley. Voy a colocar al final una X, ¿no? Que está mal, es inválido, así se le dice, es inválido el razonamiento. Que te des cuenta cómo aquí no aparecen 3 términos, sino aparecen 4. Parece que fueran 3, pero hay 4. Observa, mira, yo solamente lo he abreviado por una cuestión de espacio. Mira, quiero que veas lo siguiente. Dice acá, todo hombre es pensante. La H aquí lo vamos a tomar como hombre y la P lo vamos a tomar como pensante. Entonces yo digo, todo hombre es pensante. La siguiente dice, ninguna mujer es hombre. Claro, ninguna mujer es hombre, es mujer. Ninguna mujer es hombre. La conclusión correcta, ¿cuál sería? A ver, profesor, pues vas a permitirme que me agache. No, espero no perderme en la toma, pero mira, dice así. Profe, usted dijo de la siguiente manera, ¿no? El término medio aquí, ¿cuál es? El término medio es hombre. Así vamos a utilizar el plumón de acá, el rojo. El término medio es hombre. Muy bien. Es la palabra que se repite, aparentemente. El sujeto y el predicado. ¿Está bien? Mujer y pensante. Usted me ha dicho que debo identificar la cantidad y la calidad. El de aquí es universal. Vamos a colocarlo, ojalá se note. Universal afirmativo. Y el de aquí es universal negativo. Entonces mira, entre un universal y un universal, la conclusión tiene que ser un universal. Entre afirmativo y negativo, la conclusión tiene que ser negativa. Entonces voy a colocar la conclusión. La conclusión debe ser un cuantificador universal negativo. Entonces la conclusión tiene que ser, o debe tener el siguiente cuantificador. Ninguna es. ¿Está bien o no? Ya sé cuál es el término medio. Sabemos que el de abajo va como sujeto, ninguna mujer, y el de arriba va como predicado, ninguna mujer es pensante. Yo he colocado este ejemplo a propósito porque lo he visto en una publicación que ataca a las mujeres, ¿no? Y usted se va a dar cuenta de lo siguiente, que aparentemente el razonamiento es correcto, pero encierra un error, pues, ¿no? De validez. ¿Cuál es este, profesor? Que yo he procedido correctamente, ¿no? Y parece que no hay error, ¿no? Porque he procedido como yo le he explicado, ¿no? Identifico el término medio, el sujeto va aquí, el predicado va aquí. Si este es universal y este es universal, tiene que resultar universal. Si este es afirmativo y este es negativo, tiene que resultar negativo. Si todo hombre es pensante y ninguna mujer es hombre, la conclusión correcta sería que ninguna mujer es pensante. ¿Dónde está el truco aquí? ¿Dónde está el error? Lo siguiente, que se está incumpliendo con esta ley, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la palabra hombre o la clase hombre está tomando doble significación. Por un lado, está significando o está representando al grupo de los varones. Se está tomando como varón, ¿ya? Y por otro lado, se está tomando como el conjunto de los humanos para referirse a hombres.
humanos. Fíjate, ¿eh? Entonces, yo arriba lo tengo como humanidad, ¿no? Todo hombre es pensante. Y abajo lo tengo como varón. Ninguna mujer es hombre. Me estoy refiriendo como que ninguna mujer es varón. Entonces, por eso se genera esta confusión. Eso quiere decir que este silogismo está incumpliendo la ley que dice que solamente deben haber 3 términos. ¿Está bien o no? ¿Se ha entendido? ¿Eh? Sencillo. Segunda regla, ¿ya? Segunda regla. Vamos a corregir aquí un detallito. La segunda regla dice que el término medio, vamos a colocarlo acá así, el término medio, lo he abreviado así, ¿no? El término medio, este es el término medio, vamos a encerrarlo en una nubecita, ¿ya? El término medio no debe aparecer en la conclusión. Usted está notando, ¿no? Que nosotros el término medio solamente sirve de enlace entre las 2 premisas y no figura en la conclusión. Eso debe respetar su silogismo. Si usted encuentra un silogismo donde en la conclusión figura el término medio, usted ya sabe, de buenas a primeras, sabe claramente que ahí se ha cometido un error. Y esta inferencia o este silogismo es inválido. Siguiente condición. El término medio, vamos a colocarlo aquí, el término medio, acá está, de nuevo con el término medio, ¿eh? El término medio debe estar distribuido. ¿Qué significa distribuido? Que debe ser considerado en toda su extensión, debe estar distribuido por lo menos una vez. ¿Dónde, profesor? No, sabemos que el término medio solo figura en las premisas. ¿A qué se refiere con distribuido? Que se considera a ese conjunto clase en su totalidad. Si usted no entiende eso, o eso debería haberlo, eso se ha trabajado en la clase anterior, ¿no? Cómo está la distribución de los términos, vamos a recordárselo aquí. En una proposición del tipo A, el término que está distribuido, la clase que está distribuida es la clase sujeto. En una proposición de tipo E, la distribución apunta al sujeto y al predicado. En la tipo I, ojo, ninguno de los dos está distribuido. Y en la tipo O, solamente el predicado está distribuido. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo en nuestro ejemplo, ¿ya? En nuestro ejemplo. Dice la regla que el término medio, yo tengo que el término medio es hombre, vamos a colocarle aquí un puntito, ¿no? El término medio es hombre, debe estar distribuido al menos una vez. O sea, debe estar distribuido al menos en una de las 2 premisas. A ver, yo sé que la primera es A y la segunda es A. Y en el caso de la A, el sujeto está distribuido. Oh, profesor, mire, justo en los 2 ocupa el lugar de sujeto. Entonces aquí se cumple que al menos está distribuido en una de las premisas. Entonces es válido. Pero si hubiera tenido hombre aquí, acá, en este lado, sabiendo que en la proposición todo, solo el sujeto está distribuido, notaría que el término medio no está distribuido. Ojo, mira, si tuviera los 2 términos medios aquí, en este caso, en este lado, en el lado del predicado, y esto lo tuviera acá, me daría cuenta al comprobar por esta indicación que el término medio no está distribuido porque está ocupando el lugar del predicado. Y diría que esto es inválido. ¿Está bien? Bueno, es muy sencilla son las reglas, ¿ya? Siguiente, número 4. Aquí lo pueden hacer caer, ¿ya? Aquí lo pueden hacer caer. Por ejemplo, si usted sigue correctamente esta ley, ¿no? O esta regla que he indicado, determinar la cantidad y la calidad, no va a cometer el error que va a figurar aquí. Esta ley dice lo siguiente, ¿no? De 2 premisas, esta es la abreviación de premisas, de 2 premisas afirmativas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede ser una SAP, ¿no? O puede ser una SIP, ambas son afirmativas. De 2 premisas afirmativas no se concluye una negativa. ¿Qué quiere decir, señores? A ver, vamos a verlo en el ejemplo, ¿ya? No se concluye una negativa. Que si yo tengo aquí universal afirmativa, la conclusión no puede ser negativa. ¿De dónde estoy extrayendo la negatividad acá si no aparece en ninguna de las 2 premisas? No puede ser negativa. ¿Por qué? Porque yo debo respetar dónde está. Profe, usted ha dicho que hay que orientarlo hacia lo más débil. Sí, pero solo si figura y aparece aquí. ¿Está claro o no? Profe, y si hubiera sido universal afirmativa, particular negativa, como ya aparece un negativo, yo sí concluiría un negativo acá. Pero en este caso estaría cometiendo un error, ¿no? Yo no puedo tener 2 afirmativas aquí y llegar a una conclusión negativa.
La otra guarda relación con esto también. Mira lo que dice, ¿ah? De dos premisas negativas, esto está interesante, profesor, porque yo había creído que sí se podía llegar a una conclusión. No, te equivocas. De dos premisas negativas, nada se concluye. O sea, si esto hubiera sido universal negativa, usted ni siquiera se atreve a hacer el procedimiento para hallar la conclusión. Automáticamente, el hecho de tener dos negativas obliga a que ya no exista conclusión. Podríamos dar la demostración de ello, es muy largo, pero vas a ver que no va a tener sentido, ¿no? Sea esta universal negativa, particular negativa, basta que sean negativas, ambas, para que no exista conclusión. A veces el alumno es un poco automático, ¿no? Está automatizado. Ve, allá, universal, ya, negativa, universal, negativa. ¿Cómo era universal, universal? Queda universal, negativa, queda negativa, ya está. No se está dando cuenta que de dos negativas nada se puede concluir. Y hay otra más, en la que te podrían engañar. Es que al igual que de dos premisas negativas nada se concluye, tampoco puedes obtener conclusión de dos premisas particulares. ¿Cómo, profe? Sí, de dos premisas particulares nada se concluye. A ver, vamos a colocar, nada se concluye. Vamos a colocar el ejemplo aquí, ¿no? Podría ser así. Si yo tengo algún, ya sea algún es, algún no es, ¿no? Como una I, por ejemplo, ¿no? Algún S es P, una O, algún S no es P. Por el simple hecho de ser los dos de cuantificador particular, ya no existiría conclusión. Entonces, repito, mira, estas tres están como que en la misma categoría, ¿no? Número uno, si ambas son afirmativas, no puedo llegar a una negativa. Eso está claro, profe. Ojo, si ambas son negativas, no puedo llegar a conclusión. Si ambas son particulares, tampoco puedo llegar a una conclusión. Esa es una restricción poderosa. Y en la última, bueno, es algo que tiene que ver con lo que hemos explicado hace un momento, es que la conclusión siempre va a seguir la parte más débil. Eso lo dije, ¿no? ¿A qué le denominamos en lógica la parte más débil o la expresión más débil? Es que si yo comparo entre universal y particular, lo más débil sería lo particular. Así se suele denominar, señores, por convención, lo particular sería lo más débil. ¿Está bien? Y entre una afirmativa y una negativa, lo más débil obviamente sería una negativa. ¿Está bien? Listo. Entonces usted ya conoce lo principal o lo básico para poder, número uno, reconocer un silogismo válido a través de leyes. Número 2, reconocer los elementos del silogismo. Número 3, poder extraer la conclusión correcta del silogismo. Número 4, cuál es la figura del silogismo en función a la posición del término medio. Y número 5, a qué le llamo los modos del silogismo. Entonces, luego vamos a volver para poder continuar con lo que vendría a ser las falacias en el silogismo y la validez, comprobar la validez, cuando ya veo que yo aparentemente se cumple todo esto, cómo puedo comprobar la validez a través de los diagramas de Venn, que vienen a ser esas bolitas, esos circulitos. De esa manera lo vamos a comprobar. ¿Está bien? Entonces, en un momento continuamos. Bien, continuando con el tema. En este momento lo que vamos a ver son las falacias dentro de lo que sería el silogismo categórico. Para ello vamos a necesitar de recordar o tener como ayuda a memoria la siguiente información. Hace un momento te hablé de la distribución de términos que se refería a considerar algún término en toda su extensión. Se le llama así o se define así lo que viene a ser la distribución de un término. Entonces, para que usted recuerde, vamos a colocar aquí, recordando lo que venía hace un momento diciendo, es qué elemento está distribuido en cada uno de ellos, ¿no? En el universal afirmativo está distribuido el sujeto, es el que se considera en toda su extensión. En el universal negativo están distribuidos ambos términos, tanto el sujeto como el predicado. En el particular afirmativo no está distribuido ninguno, y en el particular negativo solamente está distribuido el predicado. ¿Bien? Teniendo eso, vamos a poder resolver muchas de las falacias que están aquí expuestas. Pero necesitamos saber qué cosa es una falacia, pues, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir
es que una falacia es un razonamiento incorrecto, que tiene apariencia de estar correcto. Ahora, hay dos grupos de falacias. Las falacias no formales, ¿ya?, que vienen a ser las falacias cometidas en el lenguaje cotidiano, como deben haberte de repente repasado, debes haber oído en el curso de aptitud verbal o razonamiento verbal, como le llaman, que son estas falacias donde se establece una relación psicológica entre el sujeto y el predicado, o entre la conclusión y las premisas, para poder conmover al interlocutor. Voy a dar el ejemplo para que se entienda mejor. La famosa falacia llamada la falacia argumentum ad hominem. En esta falacia lo que se hace es, para convencer de su argumento o validar mi argumento, lo que voy a hacer es atacar a la persona con la que estoy estableciendo una discusión. Una vez que yo lo ataco, voy a generar en el otro cierto tipo de, digamos, conmoción, y va a desvirtuarse su argumento sin que tenga que ver con lo que estamos discutiendo. A ver, vamos a dar el ejemplo claro. Te debe haber pasado con tus padres, si es que no, te puede pasar en la universidad, ojalá y no ocurra. Es que de repente usted está presenciando una clase y de repente tu profesor se equivoca, ¿no?, en algo que está afirmando, y usted lo corrige, ¿no? Profesor, perdone, pero a mí me han enseñado en mi academia que eso no es así. Entonces el profesor, frente a su error, para no reconocerlo, lo que puede utilizar es una falacia. Entonces de repente te dice, a ver, una cosita, ¿cuánto tiempo ya llevas en la universidad? Profesor, recién ingresado. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te preparaste para ingresar? Profesor, me preparé 4 años. Ya. ¿Y crees que tú, preparándote 4 años y recién habiendo ingresado, vas a saber más que yo? ¿Crees que tú sabes más que yo? Porque yo ya tengo años en esto, ¿eh? Yo tengo un título, tengo una maestría, tengo un doctorado, y tú no. Entonces lo que está haciendo es que el profesor, en vez de discutir tu argumento, está desvirtuando tu imagen, está atacándote a ti, y va a generar conmoción en los demás y van a decir, oye, sí, ¿no? ¿Cómo vas a saber más que el profesor? ¿O cómo vas a pretender saber más que él? Entonces eso es una falacia, es un discurso o un argumento que parece correcto, pero no lo es. Y lo que busca es ganar en una discusión o sorprender con su razonamiento raro, ¿no? De esas hay varias. Luego, del lado de las falacias formales, están aquellas que se cometen en el lenguaje cotidiano. En el lenguaje no cotidiano, en el lenguaje formal, en el lenguaje estructurado. Las primeras son del lenguaje cotidiano, este es el no cotidiano. Entonces vamos a tener dentro de las formales dos grupos también. Las falacias de la lógica proposicional, que es la que tú has visto anteriormente, donde trabajas con variables como P, Q, R, S, T, ¿no? P condicional, P conjuntiva Q, ese tipo de símbolos o ese tipo de principios que se van a trabajar en esa lógica, como son las implicancias notables, modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético puro. Cuando uno comete una falacia en ellas, se va a llamar falacias formales de la lógica proposicional. Y aquí vamos a tener también falacias formales de la lógica predicativa, del silogismo categórico. ¿Está bien? Esto es un lenguaje muy estructurado, ¿no? En un lenguaje formal. Esto no tiene la forma de un argumento, fíjate, ¿no?, sino la forma de una inferencia. Una premisa, otra premisa y la conclusión. Entonces vamos a ver dónde está el error aquí, ¿no? Esa validez, dónde se oculta esa invalidez, y esa validez, ¿por qué no se da? ¿Por qué no ocurre? ¿Está bien? Entonces, habiendo aclarado la definición de lo que viene a ser una falacia, un razonamiento incorrecto, vamos a ver por qué aquí habría un error, o por qué aquí habría un problema en cada una de ellas. Entonces, vamos a ver la primera. La primera dice, es la falacia del cuarto término. ¿Qué dice? Que la ley, una de las leyes que vimos en la parte inicial, es que todo silogismo debería tener solamente 3 términos, ¿ya? En cambio, en esta van a existir 4 términos. Ya había dado un ejemplo al respecto, ¿no? No sé si recordarán. Entonces, lo que ocurre aquí, que el cuarto término va a estar dado porque el término medio tiene doble significado. Entonces, voy a colocar acá como definición, en la falacia del cuarto término, hay 2 términos medios. ¿Qué quiere decir? Que en realidad parece que solamente hay uno, pero a la hora de interpretar el significado me voy a dar cuenta de que no es así. Ya, mira, a ver, dice, todas las patas son extremidades. Premisa número 1. Premisa número 2, todas las patas son animales. Si usted se da cuenta aquí, por lo que yo le he enseñado, el término medio es la palabra que representa un conjunto y que se repite en las 2 premisas.
yo me puedo dar cuenta fácilmente que aquí el término medio es la palabra patas, ¿ya? Patas es el término medio, ¿está bien? Y usted dirá, pues ya, pues profe, está bien, ¿no? Mire, patas es el término medio, el término menor es animales y el término mayor es extremidades. Ahí están los tres términos. Pero fíjate que no, mira la conclusión a la que se llega, ¿no? Si todas las patas son extremidades y todas las patas son animales, conclusión, esto se va, todos los animales son extremidades. ¿Por qué se llega a una conclusión tan absurda si estamos procediendo correctamente, ¿no? Acuérdate, universal, universal tiene que ser el universal. Afirmativo, afirmativo tiene también que ser el afirmativo. Él va como sujeto y él va como predicado. ¿Cuál es el error aquí? Lo que pasa es que usted se estará dando cuenta que aquí la palabra patas, vamos a colocarlo así, la palabra patas, ¿no? La palabra patas está tomando doble significado. ¿Qué quiere decir? Por un lado se está entendiendo como una parte del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de este animal o de un animal, como una parte del cuerpo de un animal, eso es acá arriba, y por el otro lado se está interpretando como la hembra de quién, del pato. Entonces, si tú te das cuenta, ese término medio está tomando un doble significado. Entonces, como está tomando un doble significado, figura o representa a dos clases. Y son dos términos medios, un término menor, un término mayor, harían cuatro términos. Y por eso este razonamiento es inválido, porque se están considerando cuatro clases o cuatro términos. ¿Ves? Es muy sencillo, ¿eh? No hay por qué emocionarse o creer que va a ser difícil de entender. Identificar claramente que hay cuatro términos. La siguiente va a atentar a estas leyes que hay, o las leyes que hay respecto a la distribución de términos. Dice, la falacia del medio ilícito, o el ilícito medio también le llaman. Se va a cometer esta falacia cuando el término medio no está distribuido. Ya, ojo, sabemos por definición que el término medio solo debe aparecer en las premisas. Así que yo no he colocado aquí, ¿no? Como va a encontrar usted en algún texto. El término medio no está distribuido en ninguna de las conclusiones. Al menos debería estar distribuido en una de ellas, ¿ya? Entonces, es obvio que ninguna de las premisas, es obvio que no va a estar en la conclusión, porque sabemos que el término medio solamente está presente en las premisas. Entonces, voy a analizarlo, ¿no? Yo encuentro aquí, dice, ¿no? Todo ser racional es hombre, todo peruano es hombre. ¿Cuál es el término medio ahí? A ver, ¿cuál es la palabra? Ahí desde sus casas. La palabra que representa el término medio es hombre, ¿no? Aquí está. La palabra que representa el término medio es hombre. ¿Está claro? Listo. Ahora voy a analizar qué término debería estar distribuido. Si usted se da cuenta, la estructura todo, la proposición todo, representa a una SAP, y sabemos que en una SAP el término distribuido es el sujeto. Entonces voy a colocar en verde el que debería estar distribuido. Entonces, aquí lo que está distribuido es ser racional. Él está distribuido, por definición de lo que tenemos ahí. Ahora, en el otro, la otra premisa, que también es del tipo todo, como es una A, también va a estar distribuido el sujeto. Pues ya tengo aquí al sujeto distribuido. Y si usted se da cuenta, no se está cumpliendo la exigencia de esta ley de distribuciones. La ley de la distribución dice que el término medio debe estar por lo menos distribuido en una de las premisas. En una de ellas al menos. Y aquí ocurre que el término medio no está distribuido en ninguna de ellas. Entonces, estamos tomando en cuenta, por esa ley, que sería un razonamiento o un silogismo inválido, o es una falacia, porque no hay la distribución del término medio. Así de simple, señores, ¿ah? No hay distribución del término medio. Seguimos, profe. Entonces yo supongo que si cuando habla usted de la falacia del medio ilícito es porque el término medio no está distribuido, cuando habla de la falacia del mayor ilícito, esto tiene que ver con el término mayor. Correcto, pues. ¿Qué dice la definición? El término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Y por una ley de distribución se indica lo siguiente, es que si un término está distribuido en la conclusión, también debería estar distribuido en su premisa.
Ustedes recuerdan al inicio que hablamos de premisa mayor, premisa menor. Cada uno de ellos tiene un término mayor y el término medio, y el de abajo tiene el término menor y el término medio. En la conclusión, si yo encuentro, dice, a uno de estos términos distribuido en la conclusión, debería estar también distribuido en su correspondiente premisa. Vamos a ir al ejercicio para que usted lo note. A ver, entonces lo que yo voy a hacer aquí es partir de la conclusión. Voy a analizar la conclusión. La conclusión dice, ningún canario es vivíparo. Ningún canario es vivíparo. Eso es una proposición de tipo E, ¿ya? O sea, una CEP. Y en una CEP yo tengo que debe estar distribuido ambos, tanto el sujeto como el predicado. Entonces voy a resaltar en verde, ¿no?, lo que va a estar distribuido. Entonces yo lo tengo aquí distribuido al canario, ¿ya?, y distribuido al vivíparo. ¿Está bien? Tengo aquí distribuido ambos. Ahora, él es el término menor y debería estar distribuido también en su premisa. Y él es el término mayor y debería estar distribuido en su premisa. Como nos estamos concentrando en el término mayor, por eso se llama la falacia del mayor ilícito, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, a ver, término mayor aparece en la premisa mayor. Todos los mamíferos son vivíparos, premisa mayor, ¿ya? Esto es una SAP, es una A. En una SAP, ¿quién está distribuido? Está distribuido el sujeto. Entonces, todos los mamíferos, ¿ya?, o simplemente mamíferos, sería el que está distribuido, porque es una A, es una SAP, los mamíferos. Y ahora, fíjate que en la conclusión está distribuida la palabra vivíparos, pero en su premisa no se encuentra distribuida la palabra vivíparos. Profesor, ¿y mamífero qué cosa es? Mamífero es el término medio, y ese está distribuido. O sea, aquí no está ocurriendo la falacia del medio ilícito. ¿Por qué? Porque el término medio sí está distribuido, mira, al menos en una de las premisas. Lo que está ocurriendo aquí, que es él el que sobra, que es el término mayor, te estás dando cuenta que no está distribuido. Y debería estarlo. ¿Por qué? Porque en la conclusión sí está distribuido. Profe, ¿y él cómo tendría que ser aquí para que esté distribuido? Entonces, aquí nosotros aplicaríamos, aquí tendría que aparecer una proposición del tipo ningún, porque en ningún está distribuido sujeto y predicado, y ahí se cumpliría. O también podría aparecer una proposición del tipo algún no es, porque también el predicado está aquí, distribuido. Entonces, como está ubicado aquí, en una SAP no está distribuido, porque en una SAP solamente el sujeto está distribuido. ¿Te das cuenta o no? Él está distribuido, él no está, y lamentablemente él aparece acá, y acá aparece distribuido. Como no se cumple que el término distribuido en la conclusión está también distribuido en su propia premisa, entonces se está cometiendo una falacia. Y como el término que aquí estamos observando que no se está distribuyendo en premisa y en conclusión es el término mayor, que es el sujeto, le vamos a llamar falacia del mayor ilícito. Allá, sencillo. Profe, acá supongo que es igual, ¿no? Si es del menor ilícito, la definición dice, si el término menor está distribuido en la conclusión, ¿qué debería ocurrir? Debería estar distribuido en su premisa, pero no en su premisa. Por eso se cumple la falacia del menor ilícito. Vamos a ir ahora de nuevo así, ¿no? Debajo aquí, ¿no? La conclusión. Todos los seres sensibles son hombres. Todo S es P. Eso es una SAP. En una SAP que está distribuido el sujeto. El sujeto aquí es todo esto, ¿no? Todos los seres sensibles. Ahí está. Todos los seres sensibles. Ya está. Profesor, voy a analizarlo, ¿no? Él es el sujeto, él debería estar aquí en la premisa menor. Muy bien. En la premisa menor yo tengo todos los animales son seres sensibles. Allá. Profesor, es una A también. Y en esto el sujeto está distribuido. Entonces yo tengo aquí que todos los animales está distribuido. Profesor, una cosa, ¿qué? Fíjese que aquí seres sensibles está distribuido en la conclusión y aquí también aparece, pero según lo que hemos hecho no está distribuido, porque en una SAP no se distribuye el predicado. No está distribuido aquí, pero sí está distribuido en la conclusión. Entonces, como el término menor aparece distribuido
en la conclusión, pero no aparece distribuido en su premisa, estamos cometiendo la falacia del menor ilícito. ¿Está bien? Mira, rebobinando, ¿ya? Si tiene que ver con el término medio, del medio ilícito. Si tiene que ver con el término mayor, que no está distribuido, del mayor ilícito. Si tiene que ver con el término menor, del menor ilícito. Y estas tres tienen que ver con la ley de distribución. ¿Está bien o no? Aquí, todo término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. Recuerda que aparecen los dos, ¿no? Las dos premisas. Por lo menos en una de ellas. Aquí, si el término mayor está distribuido en la conclusión, también debería estar distribuido en su premisa, que es la de arriba, la premisa mayor. Pero no lo está. Aquí, si el término menor está distribuido en la conclusión, también debería estar distribuido en su premisa, que es la segunda, la premisa menor, y no lo está. Como aquí no está distribuido en ninguna de las premisas, falacia del medio ilícito. Como aquí está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa, falacia del mayor ilícito. Como aquí está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa, el término menor, falacia del menor ilícito. Facilísimo. Simple. Profe, y el de aquí era cuando esta palabra representa a dos clases o conjuntos y yo vería identificado 4 términos y no 3. ¿Está bien? Listo, y la final, la última, es muy sencilla, la verdad, ¿no? Se le llama la falacia del medio concluyente. Hay una ley que enunciamos hace un momento que decía, en el silogismo, el término medio no figura en la conclusión, no puede figurar en la conclusión. ¿Por qué? Porque decíamos que el término medio es un enlace entre las dos premisas y lo que me sobra aquí pasa a ser sujeto y lo que me sobra arriba pasa a ser predicado. El término medio no debe aparecer en la conclusión. Pero usted se va a dar cuenta que eso no ocurre aquí, ¿no? Mira, observa, vamos a resaltar el término medio, ¿ya? Lo vamos a hacer con rojo como lo estamos haciendo. Mira, todo psicólogo es profesional. Todo abogado es profesional. Conclusión, todo abogado es profesional. Profesor, a ver, alto. ¿No se supone, profesor, que debería ser así? Mire, usted me ha enseñado lo siguiente. Me ha enseñado que si aquí en las dos hay una palabra que se repite, obviamente sin tomar en cuenta el cuantificador, esa palabra es el término medio. Muy bien, voy a resaltar el término medio. Yo sé que tú lo has aprendido. Profe, esa palabra es el término medio. Muy bien, profesional. Y usted me ha dicho que voy a elegir el cuantificador de acuerdo a la cantidad y calidad de los dos. Como es universal, universal. Como es afirmativo, afirmativo. ¿Está bien? Ahora, profesor, el que queda aquí tiene que ser sujeto. Muy bien. Y el que queda aquí tiene que ser predicado. Pero no figura, profe. En vez de figurar él, está figurando el término medio. Entonces lo que está ocurriendo es que el término medio está apareciendo en la conclusión. Y eso es un error, ¿no? Como el término medio está apareciendo en la conclusión, eso se va a llamar la falacia del medio concluyente. O sea, en la conclusión está apareciendo el término medio. Y eso no debe ocurrir porque es una ley que hemos establecido. ¿Está bien? Listo. Hemos terminado la parte teórica. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los ejercicios. ¿Está bien? Muy bien.